Quisiera arrancar con una pregunta, que es de las preguntas gruesas que normalmente nos hacemos cuando pasan circunstancias adversas en nuestra vida, cosas que son muy familiares para nosotros. Uno se pregunta como, ¿por qué? Una gran pregunta que uno tiene es, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y no pretendo hoy tratar de hacer como una exposición amplia, extensa, de todas las razones diversas por las cuales Dios nos permite sufrir. Sí quisiera como decirles que hay un gran espectro en esos momentos que uno se siente como tan confundido de dónde está Dios, Dios qué está haciendo, por qué está operando de esta manera, por qué las cosas no marchan de la manera en que yo quisiera que marcharan. Siento que suena familiar eso, ¿cierto? Para todos. La verdad es que las escrituras son muy amplias en enseñarnos cómo opera el sufrimiento en el mundo. A veces, por simplemente vivir en un mundo caído como este, uno se levanta escuchando bombas como en Ucrania, ¿cierto? A veces vienen sufrimientos porque vivimos en un mundo caído, donde el mal impera. A veces vivimos en las consecuencias de nuestras propias decisiones. Yo espero que tú no seas como yo en algunas ocasiones, que meto la pata y le echo la culpa a Dios, ¿cierto? A veces viene sufrimiento porque tomamos decisiones muy erradas, apartadas de Dios, sin consultarle a Dios, y en consecuencia sufrimos. Pero hay sufrimientos que vienen en nuestra vida como pruebas de Dios. Por eso he llamado a esta predicación cuando Dios prueba nuestro corazón. Hoy quisiera hacer un énfasis particularmente desde nuestro texto, el texto de la serie de Mateo, a los momentos en nuestra vida en que somos probados y tentados, con el ánimo de que al ver la experiencia de Jesús caminando por las mismas sendas que tú y yo caminamos como seres humanos, podamos encontrar no solamente las herramientas para enfrentar esos momentos complejos de la vida, sino también encontrar la esperanza que necesitamos para salir adelante en ellos. ¿Qué tal si oramos para comenzar? Le pedimos al Señor que nos instruya. Bueno, Padre, tú conoces exactamente dónde estamos cada uno de nosotros. Conoces cada realidad de nuestra vida. Las circunstancias que no están como anhelaríamos que estuvieran. Sabes quiénes en este tiempo están sintiendo que tú estás poniendo a prueba el corazón. Pero también sabes quiénes están batallando fuertemente con tentaciones en su vida. Quiero pedirte, Padre, que tu palabra, por favor, traiga no solamente luz para discernir y entender las dinámicas de cómo operan estas dos realidades en la cotidianidad nuestra, sino que también tú nos traigas esperanza al ver a Jesús, aquel que sale vencedor sobre la prueba y la tentación. Danos hoy lo que necesitamos de ti, Señor, porque la verdad, lo único que anhelamos eres tú. Así que ayuda a nuestro corazón si está confundido, si está perdido, si está desconsolado, si se siente cautivo. Ayúdanos a experimentar tu libertad, tu gozo, tu paz y tu esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo hoy Mateo, capítulo 4. Si lo puedes abrir ahí en tu Biblia, Mateo 4. Y para ambientarnos, recordando un poco la dinámica de donde venimos la semana pasada. Ustedes han tomado aromática de cúrcuma. Me siento como en la India. Bendito.
La semana pasada estuvimos viendo el bautismo de Jesús, ¿recuerdan? Ese momento precioso terminó el último versículo del capítulo 3 con ese cuadro de Jesús levantándose de las aguas, y en ese momento baja el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de tremenda afirmación, después de ese gozo que puede haber experimentado Jesús en saber que el Padre estaba de su lado, que estaba para Él, y que gozaba profundamente de su complacencia, uno esperaría en la narración que de aquí para adelante arrancáramos montados, es decir, las cosas van a estar muy bien. Pero miren el texto a dónde nos dirige. Mateo capítulo 4 versículo 1. Luego de todo este cuadro, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Como les dije, quiero esta mañana estudiar este texto identificando cómo Jesús fue tentado y cómo fue probado por Dios, tentado por Satanás y cómo salió victorioso, con el ánimo de que nosotros podamos identificarnos también con estas pruebas y tentaciones. Así que hoy vamos a estudiar el texto mirando como tres verdades que nos dejan a nosotros. Aquellos que quieren seguir a Jesús, aquellos que están buscando a Dios y caminar en sus caminos, necesitamos entender tres cosas que nos deja este texto. Una, que vamos a ser probados por Dios. Dos, que vamos a ser tentados por Satanás. Y tres, que seremos recompensados con gloria. ¿Listo? Entonces arranquemos por la prueba. Es muy curioso el momento en el que Jesús es probado, justamente donde hay más gozo y más plenitud en el corazón. Cuando el Padre ya le ha dado esa afirmación, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios lo toma y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y cuando uno escucha la palabra desierto, inmediatamente le hacen muchos ecos. Si tú has tenido la oportunidad de leer las Escrituras, la Biblia, te vas a dar cuenta que el desierto es un lugar muy apreciado por el Señor. Que el desierto es un lugar donde pasan muchas cosas, que el desierto es algo como protagónico en el actuar de Dios en la vida de su pueblo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios lleva a Israel al desierto en Deuteronomio 8 para probar su corazón, para humillarlos. O como en Oseas capítulo 2, un texto muy bonito que algunos recitan, que la llevaré al desierto y le hablaré con ternura al corazón. Pero también en el desierto es donde Dios opera a veces juicio sobre su pueblo, pero también donde restaura a su pueblo. Es muy interesante que ese lugar al que todos nosotros le tememos tanto
y ninguno de nosotros quiere ir, es uno de los lugares favoritos para el Señor hacer su obra en su pueblo. ¿Nos parece muy curioso? Que la buena voluntad de Dios sobre su Hijo, en quien se complace, a quien ama, es: ven, vamos al desierto. Vamos al desierto. Sí, como si fuera poco, hasta ahí uno queda sorprendido, pero ¿por qué no se lo llevó para otra parte? ¿Sí me entiendes? Como para un pasto verde, el Salmo 1, algo un poquitico más amigable. Como si fuera poco, nos dice el propósito. ¿Para qué se lo lleva al desierto? Lean en sus Biblias. ¿Para qué se lo lleva al desierto? ¿Para qué? ¿Para ser tentado por quién? Eso es una cosa muy compleja, ¿no? Porque Dios, Padre bueno, misericordioso como Él, coge a su Hijo y lo envía al desierto, y no solamente lo envía allá, sino que lo envía a ser tentado por Satanás. Entonces Dios tienta, Dios es quien tienta, Dios es quien nos pone pruebas y tentaciones en el camino. No, la palabra nos dice en Santiago 1:13 que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, y luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. Entonces, ¿cómo es esta dinámica entre la prueba y la tentación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene la prueba de Dios y la tentación de Satanás? La palabra que se utiliza se traduce exactamente igual, peirazo, pero depende del contexto, es que tiene su significado. Cuando aparece para referirse a Dios, nos dice que la prueba son las circunstancias adversas que Dios permite en tu vida con el fin de refinar tu corazón, de madurar tu fe, de enseñarte dependencia, de aumentar tu confianza. La prueba es algo que Dios permite y en ocasiones envía. Pero la tentación es muy diferente, porque ya dijimos que Dios no tienta a nadie. La tentación son los esfuerzos que provienen de Satanás con el propósito particular de que el creyente desconfíe de Dios y se aparte de su voluntad. ¿Listo? Entonces, ¿quién prueba? Dios. ¿Quién tienta? Satanás. ¿Listo? Al decir que seremos probados, al abrazar esta verdad, lo que Jesús nos está mostrando aquí es que sí habrá momentos específicos en tu vida en los que tu buen Padre, misericordioso y tierno, decidirá enviarte a momentos donde tu corazón va a ser probado, donde tu corazón, como con Israel, va a ser humillado, en donde tu corazón va a ser quebrado. Dice Deuteronomio 8:2, recuerda, Israel, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Prueba Dios a sus hijos? Sí. Sí los prueba. ¿Pero Dios sabe todas las cosas? Sí, Él las sabe. Entonces la revelación es ¿para quién? ¿Para quién es la revelación de si puede o no cumplir sus mandamientos? Para nosotros. Nosotros somos los que nos damos cuenta de que no anhelamos ni deseamos a Dios. Ahora, contrario a las comprensiones modernas sobre el desierto y sobre el sufrimiento, que es algo que tú tienes que evitar a toda costa, aquellos que siguen a Jesús
Son personas que entienden una verdad trascendental que cambia la manera en que tú vives esta vida. Y es que el sufrimiento tiene propósito en las manos de Dios. Santiago 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos, felices, matados, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Para el creyente, para aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo y ha rendido su vida a Él, las pruebas son un lugar donde sabe que será transformado por Dios. Bueno, al menos eso lo sabemos aquí. Necesitamos bajarlo justamente cuando estamos caminando en medio de la prueba. Porque la verdad es que sentimos que cuando caminamos la prueba es porque Dios nos abandonó. Pero lo que nos enseña este texto es que las pruebas son la materia prima que Dios utiliza en tu vida para hacerte más a su imagen. Oye, pero no hay una pedagogía como más bonita, como una un poquitico más, como más mansita, no sé, algo más suave. Un autor decía que la dureza de nuestro corazón requiere maquinaria pesada. Ahora, ¿cómo vive Jesús estos momentos de prueba? Estos que son los mismos que nosotros vivimos. Cuando nos quedamos sin empleo, cuando nos enfermamos, cuando perdemos seres queridos, cuando la vida no marcha como debería estar marchando. ¿Qué hace Jesús cuando es conducido al desierto como tú y como yo? ¿Se dieron cuenta qué está haciendo Jesús en el desierto? A ver. Está ayunando. Y aquí, mis hermanos, una clave importantísima para ti si estás pasando por un momento de esos en los que te sientes probado por Dios. Ayunar es esta disciplina espiritual en la que tú te apartas, separas un lugar y un tiempo en particular para concentrarte en el Señor. Es esa disciplina que implica que tú te abstienes y quitas lo que hace ruido y lo que estorba en que puedas escuchar bien al Señor. Pero es particularmente el ayuno se hace para uno decir, yo no necesito nada más en la vida que tú. Tú eres más importante que el pan. Tú eres más importante que las redes sociales. Tú eres más importante que determinadas cosas que han venido estorbando en mi vida. Eso es el ayuno. ¿Cuál es la estrategia de Jesús para caminar en el desierto? Enfocarse en Dios. ¿Y cómo lo hace? Ayunando. Así que si tú estás pasando en este momento por algún tipo de prueba, yo te invito a eso. ¿Cuál es la forma en particular en que tú podrías enfocarte en escuchar a Dios? ¿Qué lugar y qué tiempo vas a apartar? ¿Qué distracciones y qué voces necesitas quitar? Especialmente, una de las cosas que vamos a ver en las respuestas de Jesús es que parece que los ayunos se hacen con Biblia en mano. Con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, para pasar la prueba, necesitarás estar recordándote una y otra vez y leyendo una y otra vez los propósitos que Dios tiene con el sufrimiento, las promesas que Dios ha hecho en medio del sufrimiento, pero también la seguridad especial que Dios ha mostrado en su Hijo, de que si no te ha negado a su amado Hijo, ¿cómo te va a negar cualquier otra cosa? Las Escrituras te van a apuntar a la seguridad de que Dios realmente es un Dios en el que tú puedes confiar. Por eso necesitamos enfocarnos. Hasta aquí vamos bien con las pruebas del corazón, pero el problema aparece en este tema de que lo envía, que Satanás lo tiente, específicamente. Y ahí aparece nuestra segunda verdad. La primera, vas a ser probado por Dios. La segunda, vas a ser tentado por Satanás. Y antes de avanzar en nuestro texto, quisiera traer algunas
anotaciones que leí en un autor, me parecieron sumamente pertinentes en el marco de la aparición en escena de este personaje mítico. No nos dice cómo se aparece, si era un espíritu, o si era un hombre, o si era una serpiente, simplemente lo identifica y dice que era Satanás. La verdad es que me parecieron pertinentes para despertar en nuestro corazón ¿cómo se dirá? La certidumbre o la certeza de la guerra espiritual en la que estamos inmersos. 6 anotaciones acerca de esta aparición de Satanás con Jesús. La primera, yo no sé de qué corriente vengas tú, qué comprensión tengas del mundo espiritual, pero algo que la Biblia nos enseña con mucha amplitud es que nosotros vivimos en medio de un mundo espiritual, lleno de ángeles, demonios, seres espirituales, que nosotros no podemos ver, pero que la Biblia da fe de que existen. Entonces, estás en medio de un mundo espiritual. 2, tú y yo estamos involucrados en una guerra espiritual. El mundo para nosotros no es un lugar pacífico, el mundo para nosotros es un mundo en guerra. Un mundo en guerra desde el Génesis, cuando Satanás decidió montarle el pleito a Dios y buscar a todas formas tratar de conspirar contra sus planes. Desde ahí Satanás se ha estado enfrentando contra Dios, una guerra que nosotros no entendemos, pero en la cual también hacemos parte. 3, nuestro enemigo es un enemigo formidable, el cual dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es como un león rugiente que está buscando proactivamente a quien devorar. 4, lo que está en juego en la guerra espiritual es el destino eterno de las personas. 5, el alcance de esta guerra espiritual es universal. No hay clase social, cultura, país, región que se libre de esta guerra espiritual. Todo ser humano está inmiscuido dentro de esta batalla. Y 6 y último, nuestra participación en esta guerra espiritual es personal. Escucha bien esto. Satanás está interesado en tentar a aquellos que se han añadido o adherido al reino de su opositor. En esta guerra no hay puntos medios. O estás con uno o estás con otro. Y Satanás específicamente tiene como propósito destruirte a ti porque tú haces parte del plan de Dios. Esa guerra te tiene entre ceja y ceja. Y las estrategias que va a utilizar las vamos a ver más adelante, pero van a ser bastante específicas, no van a ser al bulto, van a ser específicas para que tú caigas. Porque si tú caes, entonces Cristo pierde. ¿Me entiendes esto? Es como una forma de menguar. Gracias al Señor sabemos por las Escrituras que esta batalla es una batalla ganada, pero nosotros estamos en medio de ella. Ahora, cuando aparece el tentador, nos ayuda a entender la manera en que opera la tentación. En el texto, ¿en qué momento específico apareció Satanás? Cuando tuvo hambre, exactamente. Cuando está vulnerable, cuando experimenta Jesús hambre, llega Satanás específicamente a cuestionar lo que Jesús acaba de escuchar de los labios de su Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre aquí? Si tú en verdad eres el Hijo de Dios, deberías decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Es muy curioso la estrategia que utiliza Satanás, porque entra en escena de la misma manera que entra en escena en Génesis capítulo 3. ¿Se dieron cuenta? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, ¿lo recuerdan? Satanás entra en escena cuestionando la voz de Dios.
¿Te has puesto a pensar cuántas veces has preguntado? ¿Has cuestionado a Dios? ¿Y de qué forma es particularmente tentado Jesús? Ustedes saben que hay 3 tentaciones, ¿no? Y vamos a ir desarrollando una por una, tratando de entender qué es lo que estaba luchando ahí y cómo es que eso también se conecta profundamente con nuestra experiencia cotidiana. La primera tentación, Jesús, convierte estas piedras en pan. Si tú eres hijo de Dios, no deberías estar pasando hambre. Básicamente lo que está apelando Satanás aquí es, ¿cómo es que dice la propaganda? La imagen es nada, tu sed es todo, obedece a tu sed, Sprite, ¿sí? Lo que está haciendo Satanás, ¿tienes hambre? Resuélvelo, obedece a tu hambre. Somos tentados a saciar nuestras necesidades y nuestros deseos aparte de la voluntad de Dios. Esa es la primera tentación. Somos tentados a saciar nuestro deseo aparte de la voluntad de Dios. Ahora, si hablamos de deseos, ¿cuáles son los deseos más naturales de nosotros como seres humanos? A ver, ayúdenme. Comer, bien. ¿Qué más? Tener, comprar. Casa, carro y vaca, muy bien. Poder, belleza, sexo, amor, amistad, compañía, seguridad. Cada uno de esos deseos siempre tendrás forma de resolverlos de manera inmediata en un camino diferente al que Dios te propone. Ahora, recuerden esto, Jesús en los capítulos que vienen en Mateo, y ustedes se lo sabrán por la historia, Jesús en sujeción a su Padre tiene la capacidad no solamente de producir pan, sino también pescados, y por miles. Él va a mostrarnos cómo se multiplican para 4,000 y para 5,000. Entonces, ¿por qué no lo hace? Simple, porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios en ese momento. Su respuesta nos ayuda a entender lo que está pasando. Satanás, yo no solamente vivo, mi vida no se trata de satisfacer mis deseos y que todo lo que yo anhelo en mi corazón esté resuelto. Mi vida se trata de escuchar la voz de mi Padre y hacer su voluntad. Eso para mí es mejor que el pan. Eso para mí es mejor que el pan. Así mi vida no tenga muchos deseos no resueltos, la voluntad de mi Padre es suficiente para mí. Porque mis hermanos, si hablamos de Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar, necesitamos entender esto. La estrategia, o más bien, el lugar principal donde la estrategia de Satanás se centra para alejarte de la voluntad de Dios y llevarte a desconfiar de Él, es en el área de tus deseos. Ahí específicamente va a apuntar. Porque en el fondo va a llegar con una pregunta, ¿en verdad Dios dijo que? Pero se siente un poquitico más como contextualizada para nosotros en, oíste, Dios no me está dando lo que yo quiero en este momento. Entonces voy a hacerlo a mi manera. Voy a hacerlo aparte de Él. Y eso lo utilizamos en nuestra comida y se ven cosas tan sencillas como nuestros deseos desorganizados de comer. Así afecte gravemente nuestra salud. Pero es que lo necesitamos ya y lo queremos ya y es un antojito ya. Pero no podemos frenarlo. Y la comida se vuelve algo desorganizado en nuestra vida. O por ejemplo el deseo de descansar y de dormir. Como que, como es de rico descansar. Pero un deseo que no se ajusta a la voluntad de Dios te puede llevar a ser una persona perezosa.
que no cumple sus propósitos, que no cumple el llamado que Dios le está haciendo a su vida, como hombre o como mujer, como trabajador. El deseo por el sexo, por esa satisfacción en un camino diferente al Señor, te lleva a ser lujurioso o lujuriosa. Te empieza a llevar en los caminos de la pornografía hasta desatar un adulterio o hasta llevarte a la homosexualidad. Simplemente porque Dios no me está dando lo que yo quiero ya, lo obtendré de otra manera. El problema con los frutos que Satanás ofrece o con el pan que esta serpiente ofrece es que siempre termina mal. ¿Se han dado cuenta en la historia? Siempre termina mal. Se ve como lo que tú necesitabas y lo tomas y todo se destruye. Y ahí tenemos no solamente un récord bíblico, sino aún de nuestra cultura. Cuánto mal se produce por querer satisfacer las cosas ya. Cuántas familias se han destruido por eso. ¿Qué hizo Jesús para vencer la tentación? Biblia en mano, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús confió en la voluntad del Padre. Él ratificó que sus deseos resueltos no es lo que satisface su corazón, sino Dios mismo. Él sabía que el Padre, si no estaba dando algo en este momento, eso era mejor que satisfacerse con pan. Jesús descansa en la provisión del Señor para él. La segunda tentación. Satanás lo toma y, así como en teletransportación casi de película, lo pone encima, arriba, en el templo, que representaba el lugar donde estaba la presencia y donde se gozaba la protección de Dios para su pueblo. Y cita a Satanás mismo las Escrituras para provocar a Jesús. No, tírate. Si tú eres el Hijo de Dios, seguro que Él te va a proteger. Lánzate y pruébalo. Y ahí está la tentación. Somos tentados a cuestionar la presencia de Dios en nuestra vida y a manipular sus promesas a nuestro favor. Nosotros somos tentados a cuestionar la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando las cosas van. ¿Cuándo cuestionamos su amor? Cuando las cosas no están marchando como queremos. Cuando no obtenemos lo que necesitamos. Somos tentados aún a pedirle y ponerle señales al Señor. Hasta le ponemos, es bastante común dentro de la iglesia cristiana, ponerle como límites. Bueno, si tú no me haces esto, entonces, ya tú. O a pedirle señales cuando Él ha sido fiel con nosotros una y otra vez. La tentación que está enfrentando Jesús acá es la misma tentación que enfrentó Israel en el desierto, cuando recuerdan las aguas de Meribá, esas aguas donde ellos se quejaron y decían, pero ¿cómo así? ¿Tú sí estás realmente con nosotros o no? Y ahí, donde Moisés también cayó, se puso a prueba si el Señor realmente estaba con nosotros, después de ver toda la fidelidad que había pasado. ¿Qué hace Jesús con esa tentación? Biblia en mano, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús aquí no solamente dice, no, es que eso está prohibido, sino que está ratificando una seguridad que Él tiene en el Dios en quien ha puesto su confianza, en su Padre. Él no cuestiona la bondad de Dios. Él no necesita pruebas de la bondad de Dios. De hecho, en el Sermón del Monte que estudiaremos más adelante, veremos cuánto le dice a ellos, mira, Dios cuida de los animales y cuida de las plantas. ¿Cuánto más no va a cuidar de ustedes? Jesús tenía esto por algo certísimo en su vida, que el Señor es bueno, y que el Señor provee, y que el Señor cuida. Él no necesita poner a prueba a Dios.
Creo que en esto muchos de nosotros, incluyéndome, necesitamos arrepentirnos. En las maneras a veces descaradas en que ponemos a prueba a Dios y cuestionamos su voluntad, olvidando completamente todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahí fue donde metió el dedo Satanás, justamente cuestionando la bondad de Dios. Aparece la tercera tentación. En esta no cuestiona si es hijo o no es hijo, sino simplemente lo sube a la montaña y le muestra los reinos del mundo y su esplendor. O sea, una belleza. Yo me imagino ahí pasando, no sé, Dubái, Manhattan, ¿cierto? Unas vainas espectaculares. Si tú te postras y me adoras, todo esto es tuyo. En bandeja de plata, Satanás le está ofreciendo gloria, la gloria a Jesús. Ahora, si tú has leído Apocalipsis, sabes que la historia termina así. Que de hecho su regreso, Jesús viene con un cinto que dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los reinos traen sus coronas ante Él. ¿Recuerdan esas imágenes de Apocalipsis? Jesús sabe que eso va a pasar y que la gloria es algo a lo que el Padre lo va a llevar. Ya ha sido profetizado. Entonces, ¿qué es lo que le está ofreciendo Satanás aquí? Te lo tengo ya. Ya. Gloria sin necesidad de humillación. Gloria sin necesidad de servicio. Gloria sin dolor. Gloria sin sacrificio. Ahí está. Tú no tienes que pasar todo eso. Aquí está, para ti. Tómala. Solamente renuncia a tu adoración a Dios y adórame a mí. ¿Se imaginan eso? Todo lo que uno anhelaría, todo lo que se persigue en esta vida, así, solamente voltear la rodilla de un lado para el otro, no más. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás aquí? Está tentando a tomar la gloria sin los procesos de Dios, sin los caminos de Dios, robándole la adoración a Dios. Eso es bastante cotidiano para nosotros, ¿no? No sé si se han dado cuenta cuánto de nuestra cultura apela a hazte rico trabajando menos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y cómo nuestros jóvenes cada vez son más tentados a buscar ese estilo de vida. Hay algo en nosotros que quiere gloria sin los procesos, gloria sin sufrimiento, gloria sin trabajo, gloria específicamente sin sujetarse a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, en esto, especialmente aquellos de ustedes que son empresarios o que tienen en sus manos grandes contratos y compañías, tienen eso al orden del día todo el tiempo. Puedes tener mejores ganancias si simplemente negocias tu adoración. ¿Qué hace Jesús con esto? Biblia en mano. Deuteronomio 6, versículo 13. Solo al Señor servirás. Vete, Satanás. Lo que Jesús está haciendo aquí, como dijo un comentarista, Russell Moore, Jesús se niega a cambiar la exaltación final que Dios ha prometido por la exaltación instantánea que una serpiente le está dando. Una vez supera esta prueba, Jesús, de resolver sus deseos, de poner a prueba a Dios y de tener la gloria inmediata, viene la recompensa en el versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Parece que Dios mismo envía a sus ángeles una respuesta sobrenatural a cuidar, a acompañar, a sustentar a su Hijo. ¿Por qué nos dice Mateo esto? ¿Por qué termina
metiendo este tema de que hay sustento para Jesús. Yo creo que una de las cosas importantes para nosotros es que nos hace un eco a recordar que nuestra vida, si bien va a ser probada y también va a ser tentada de múltiples formas, después de eso habrá recompensa. Recuerdan por ahí a Pablo en la segunda carta de Timoteo, en capítulo 4. Yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquí Pablo está recordándonos que tras la tentación y la prueba, que es el pan de cada día del creyente, hay una gloria prometida. Es muy lindo pensar en esto, en esta recompensa, porque mis hermanos, yo creo que lo que está apelando el Señor en nuestro corazón es a entender que nuestra recompensa va mucho más allá de esta vida. Y creo que ahí es donde nos quedamos cortos como creyentes. Porque a veces luchamos mucho con Dios y dudamos y ponemos como en juego su fidelidad, porque nosotros estamos esperando que el cielo lo construya aquí y ahora. Nosotros estamos esperando que nuestra vida esté completamente terminada, que aquí podamos experimentar la plenitud y la llenura, que en esta vida ya no tengamos más sufrimientos. Pero mis hermanos, eso es una idea y una filosofía de este tiempo. Dios se ha prometido eso. Dios se ha prometido que tú y yo vamos a experimentar la llenura de su espíritu, la plenitud del corazón, como quien no le falta nada, que vamos a experimentar aún la gloria. Pero nunca nos dijo que era aquí. Y ahí es donde quizás nosotros necesitamos replantear la manera en que discernimos y vemos esta vida. Porque si vamos por allá a Hebreos 11, ustedes saben que es un pasaje que me encanta. Nos habla de hombres y mujeres que tenían la vista puesta en algo mucho más lejos, la ciudad de Dios. Pero si tú estás esperando que todos tus anhelos y todos tus deseos y toda la gloria y todo pase en este mundo, en esta realidad, en esta vida, seguramente vas a desilusionarte mucho y vas a cuestionar constantemente a Dios. Pero si tú entiendes que de hecho Dios, como dice en Hebreos 11, se siente orgulloso de aquellos que caminaron por fe, aún sin haber recibido lo prometido, no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una casa a ellos. Mi hermano, tú tienes una forma muy distinta de vivir en esta vida. Y eso es algo que yo anhelaría que juntos pudiéramos entender más. Que estamos caminando hacia nuestra gran recompensa, por la cual vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Para terminar, como ven, tenemos hoy la Santa Cena. Quisiera recoger este sermón en estas tres verdades que quiero que las tengas, que las recuerdes, para que mañana que salgas o hoy mismo que salgas a vivir la cotidianidad de tu vida, tú puedas verla desde la perspectiva de Dios. Recuerda, caminar con Dios implicará que Dios pondrá a prueba tu corazón y que el desierto quizás va a ser el mejor lugar que en amor Él ha planeado para ti, pero que lo hará con propósito. 2. Que caminar con Jesús implica que tú le acabas de dar la espalda a un enemigo muy poderoso, que te va a hacer la vida imposible. Tú vas a ser tentado. Si quieres caminar con Jesús, vas a ser tentado. Si no estás caminando con Jesús, seguramente no te van a tentar. ¿Para qué? Si vas a caminar con Cristo, vas a ser tentado. Y tentado de formas muy particulares, ¿en qué? En satisfacer tus deseos rápido. Y en cuestionar a Dios cuando lo que tú quieres no se da en el momento y en la forma y en los vehículos y en los medios que tú quieres. Pero por último, y la otra tentación que Satanás va
a ponerte oportunidades en bandeja de plata para que tengas gloria sin proceso, gloria lejos de la voluntad de Dios. Pero la última, mi hermano y mi hermana, recuerda esto, que a pesar de que este camino se ve tan duro, y como decía Pablo, como una carrera que corre, como una lucha que pelea, hay recompensa al final, gloria. Todo eso que anhelas será recompensado. Pero no sé si aquellos que tienen ese ojo más agudo para ver las Escrituras, al ver esta historia de un Satanás, un tentador que entra en escena en un momento que hay hambre y ofrece pan, un Salvador que es llevado al desierto por 40 días y experimenta hambre y aparece la tentación, no sé si les hace como ecos a otras historias. Si ustedes se dan cuenta, parece que Mateo está entretejiendo un paralelismo entre la historia de Adán y Eva, los representantes de Dios, la primera humanidad, quienes fracasaron en el plan de Dios y fallaron. Pero aquí se levanta Jesús, como uno que es tentado de la misma manera, pero se sobrepone a esa dificultad. Pero también parece que está entretejiendo una historia muy parecida. 40 años en el desierto de Israel, 40 días en el desierto. Es llevado al desierto Israel, es llevado al desierto Jesús. Experimenta hambre y sed Israel, lo que lo lleva a murmurar contra Dios, y Jesús experimenta hambre y es donde aparece la tentación. ¿Se dan cuenta los paralelos? Mateo aquí, y de hecho ya las cartas paulinas van a darnos mucho más amplitud sobre esto, para mostrarnos que Jesús viene a triunfar sobre la tentación donde toda la humanidad ha fallado. Él sí logró vencer lo que toda la humanidad no. Y ese es el que se presenta ante nosotros como un gran sumo sacerdote para representarnos delante de Dios. El que siendo sometido a las mismas pruebas que nosotros, ganó la batalla y pasó a través de ellas sin pecado. Quiero leerles 2 textos para que oremos, preparando nuestro corazón para la Santa Cena. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Quiero que vean por qué es importante que Jesús haya pasado por la tentación como la pasó. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Será que solamente nos muestra un modelo de cómo superar la prueba? ¿O será que hay algo más? Miren lo que nos enseña Hebreos sobre esto. Por eso era preciso que Jesús en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados de su pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que tú y que yo, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Por qué era importante que Jesús pasara la tentación? Te voy a dar 3 razones que me parecen claves a la hora de acercarnos a la mesa y recordar su sacrificio. La primera, como la salvación de Jesús es a través de la representación nuestra, es decir, nosotros le dimos un poder amplio y suficiente a Jesús para representarnos, y Él vivió la vida justa que nosotros debimos haber vivido. Al salir victorioso en esa tentación, su victoria
cuenta a nuestro favor. Así que gracias a Cristo, nosotros también somos aprobados por el Padre. 2. Esto me parece precioso. Como Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que tú y que yo somos tentados, Él sabe compadecerse de ti. Y yo no sé qué pruebas y tentaciones has estado experimentando por estos días, pero algo que me encanta de este texto es que recuerda eso, que tú te estás acercando a un Salvador, que no es un tirano, que te dice, ay, otra vez usted con eso. Aquí nos presentan un sumo sacerdote, que es compasivo con estos hombres y mujeres tan pecadores que somos nosotros. Que Él conoce las tentaciones que estás batallando en tu corazón. Y que te mira con compasión. Y lo más precioso es que está dispuesto para ti, para ayudarte. Si tú estás cuestionando la voluntad de Dios, si tú estás cuestionando su bondad, si tú estás siendo tentado a satisfacer tus deseos de forma inmediata, de diferentes formas, tus deseos del amor romántico, o de la sexualidad, o del dinero, del reconocimiento, lo que sea que tú quieres, pero que te está apartando de la voluntad de Dios, Jesús está aquí para ti. Y lo que nos dice este texto es que está presto para socorrerte. No solamente para extenderte tu mano, sino para darte la gracia, el recurso que tú necesitas en el momento que más la necesitas. Lo tercero es que, mis hermanos, la tentación y la prueba en la historia bíblica nos muestra una y otra vez que hombres y mujeres fracasaron. Nosotros tenemos el mismo ADN. La prueba y la tentación, cuando somos probados, cuestionamos a Dios. Cuando somos tentados, solemos resbalar nuestro pie. Pero gracias a que Jesús logró esa victoria, ahora su Espíritu mora en nosotros. Y nosotros ahora tenemos un recurso que antes no teníamos, que es la libertad que Él compró a liberarnos de nuestro pecado, y el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros y que nos permite decirle no a la tentación. La tercera buena noticia de esto es que tú no estás solo, tú no dependes de tus recursos. Él te ha dado todo lo que necesitas. Y si no lo tienes, te invita a que te acerques a Él a pedirlo. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.